Comenzamos con usted, Alex Amfrum, porque justamente existe una situación en Grecia, pero sí nos gustaría que nos cueste desde un principio cómo surgió todo este problema financiero, esta crisis económica en ese país, cuáles fueron los elementos que activaron la misma. Bueno, la situación actualmente es que la crisis que hubo en Grecia estamos ante una contrarrevolución social, es decir, lo que se está desde la crisis hace 8 años, lo que se ha hecho ha sido aplicar una serie de medidas siguiendo el dogma neoliberal de la austeridad. Es decir, que a partir de la crisis económica que hubo en el 2007-2008, Grecia lo que ha vivido es una forma de laboratorio neoliberal y sobre todo ha sido una manera de dar una lección a los pueblos europeos para que no se aplique otras medidas que las que decide el FMI y la Troika, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea. Entonces, la importancia de estas medidas que se han aplicado en Grecia es que han sacado al desnudo, en cierta manera, que Europa, hay dos velocidades. Hay una Europa, el motor europeo, con países como Francia y Alemania, y por otra parte hay una Europa periférica de los países que fueron considerados como PIGS, es decir, hubo una especie de desprecio hacia estos países y estos países se han visto sometidos prácticamente a una tiranía, a una especie de dominio casi colonial, es decir, se ha vaciado de soberanía a Grecia y realmente la situación a nivel social es catastrófica. Estamos hablando de que ha perdido un 4%, una cuarta parte de su PIB, 40% de paro juvenil, se ha aumentado también la mortalidad infantil, la deuda en realidad ha aumentado también 36%. Estamos en una situación en la cual se ha degradado mucho la situación social en Grecia y lo que me parece importante de señalar es que esto revela que en Europa se ha privilegiado los mercados por encima de la democracia. Entonces, hay una opción clara de la Troika de privilegiar el mercado por encima de la democracia. Yo creo que esto es la principal conclusión que tenemos que sacar de estos 8 últimos años. Que justamente hemos visto al personaje, el actual primer ministro de Grecia, que entró en plena crisis en ese país, también dando unas propuestas sociales, unas soluciones sociales que por ahora no la ha cumplido, pero más allá de eso, bueno, se sumió a estos mandatos del Fondo Monetario Internacional, se subordinó a todas estas políticas que lo alejan aún más de sus promesas. ¿Cómo entender al primer ministro Alexis Tsipras? ¿Cómo entender esta política? Él, podríamos decir, que mintió a sus seguidores, que al final se plegó a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Sí, creo que no hay una tradición suficiente de resistencia por ahora en los pueblos europeos. Cuando hubo el referéndum en julio de hace 3 años, ahora se cumplen 3 años, recordemos que hubo 60% de la población que votó contra más austeridad. Entonces, aquel momento fue realmente un momento único en los últimos años, en el cual muchos pueblos de Europa miraron con entusiasmo hacia un cambio, hacia un sobresalto democrático. Pero tenemos que tener en cuenta de que no ha habido una suficiente acumulación, una madurez suficiente para mantener esa resistencia. Entonces el chantaje en Europa es muy duro y se plegó a la Troika. Pero hay que tener en cuenta también, yo creo, la importancia de la ideología dominante en Europa, en la cual estamos bañando en conceptos
digamos, proyectados desde los medios, desde los discursos políticos, en los cuales se nos engaña constantemente. Entonces, no es lo mismo la democracia, el concepto de democracia para las élites, que la visión de la democracia para los pueblos. Las élites están vaciando, destruyendo los fundamentos mismos de lo que significan los servicios públicos, la democracia tal como la conocemos después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo en Francia hay una serie de medidas que están destruyendo, anunciando más y más destrucción de servicios públicos, transporte ferroviario, también la seguridad social, el derecho a la educación. Y esto, como decía, lo que han puesto en marcha en Grecia es la antesala de lo que están preparando para otros países. Entonces, por eso yo creo que los pueblos de Europa debemos coordinar nuestras luchas para romper la cadena de la autoridad en el lugar donde se puede atacar a los intereses económicos. Porque si se rompe la cadena en algún lugar, volveremos a poder tener un papel activo. Por ahora se está imponiendo esta visión desde las élites y los pueblos se están dejando robar las conquistas sociales. Y lo cual es muy peligroso. Se está renovando un discurso muy demagógico, populista en el más sentido de la palabra, porque la extrema derecha está ganando posiciones. Esto es lo que hemos visto también últimamente con el papel de Italia, que ha ejercido una presión también hacia Alemania y Francia en el tema de los migrantes. Entonces yo creo que el destino de Europa, en cierta manera los pueblos europeos, está unido. No podemos obviar que esta soberanía que se está destruyendo en Grecia hoy es lo que va a continuar pasando mañana en otros países más fuertes como Francia. Entonces tenemos que ver también quién ha ganado con esta destrucción. Como decía el compañero, los contratos de armas se han multiplicado. Incluso este año Tsipras ha prometido 1.600 millones de dólares en compra de armas a Estados Unidos. También el FMI se ha beneficiado, la banca alemana también, el Banco Central Europeo, y yo creo que tenemos que tener en cuenta realmente que los pueblos europeos tenemos que iniciar un nuevo ciclo de luchas con una mayor madurez política, porque de otra manera vamos a perder todo lo que se han ganado en los últimos años.